Saludos amigos, en sus receptores Consulta Participativa, su programa de los martes a esta hora, donde como siempre tratamos de llevar un mensaje, algo que sea de utilidad para todos ustedes y para toda la familia dominicana. Consulta Participativa, igual que todos los martes, tratando de que Robinson Baden y Ricardo Pelman realmente muestren las cosas positivas de la televisión a todos ustedes. Robinson. Bienvenido, Ricardo, y dándole la bienvenida como siempre a todos los televidentes que nos acompañan todos los martes de 6 a 7 de la noche en su programa Consulta Participativa. Hoy tendremos la parte de los comentarios, viendo la actualidad nacional e internacional, y también tenemos un invitado como siempre de primera para compartir las informaciones que nos traen siempre con ustedes. Sí, atentos, porque hoy tenemos un invitado que va a hablar con ustedes de salud, pero de salud de una forma especial. ¿Cómo? De una salud especial, de procedimientos especiales en la salud. Medicina de punta, le dicen. Medicina de punta, de última generación. Bien amigos, vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Bien amigos, estamos en nuestro comentario y Robinson, yo quiero comenzar mi comentario esta tarde con algo que sucedió y como que la prensa lo ha olvidado. Es el caso del niño autista que se disparó y murió con la pistola de su padre, un suboficial de las Fuerzas Armadas. Digo que la prensa como que olvidó, porque no he visto nada referente al hecho después que la Policía Nacional dio parte del hecho. Solamente han dicho que el padre está detenido para investigación. Lo primero es que un arma de fuego en un lugar donde pueda un niño tener acceso, no importa la edad que tenga, no tiene que ser un bebé de 2 años, puede ser un niño de 14 años. Un arma de fuego no debe dejarse, y menos un militar de experiencia, al alcance de nadie, no de un niño, de nadie. El arma de fuego es algo que tiene que estar resguardado, si usted no lo va a tener en la mano. Y en segundo lugar, el hecho de que, conociendo al padre, conociendo la familia, que el niño era de condición especial, dejarle solo en una habitación y aún más donde estaba el arma de fuego. Hay algo de este hecho que me llamó especial atención, Robinson. Cuando la policía hace la indagatoria, comienzan las investigaciones, tienen el padre para fines de investigación. En el informe de la policía dice que el hermano mayor de la víctima dijo que estaba mirando televisión cuando escuchó el disparo en la habitación de su padre y al entrar vio al menor herido y el arma en una gaveta. Ojo. Literal. ¿Qué te parece? Citando las declaraciones del niño. Citando la declaración de la policía. ¿Cómo que el arma en una gaveta cuando un niño se dispara en la cabeza? Primero sacó el arma de la gaveta si era que estaba en la gaveta, uno especulando, ¿no? Se disparó accidentalmente. ¿Cómo es que luego, cuando se escucha el disparo, el arma está en la gaveta? Esto me llamó poderosamente la atención porque como que no le veo coherencia. Porque tú me digas que el arma estaba en el piso, que estaba tirado con ella agarrada, que saltó el arma y fue a parar, pero dentro de la gaveta. Uno no quisiera como padre realmente poner en tela de juicio ni cuestionar en cierto modo la eficiencia como padre del oficial,
Pero sí compartíamos hace unos días con una doctora que maneja esos casos especiales. Así, aquí estábamos, está la doctora Inver. Y ella misma citaba que este tipo de situaciones que se presentan con los niños especiales crea una especie de trauma en los padres y un estrés fuera de lo normal. Entonces yo entiendo que lo más sensato, cito, sin entrar en ningún cuestionamiento de su desempeño como padre del oficial, pero sí entiendo que esto tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias y aclararlas, porque no es el único caso que se ha visto en que padres con niños con condiciones especiales toman medidas de esta magnitud y quedan en estado cuestionable la situación. No estoy hablando de casos particulares en República Dominicana, pero sí es científicamente probado que este tipo de casos de niños con condiciones especiales crea un trauma muy especial en los padres que realmente los saca muchas veces de sus cabales. Sí, y entiendo que lo más sensato es que el Ministerio Público deje esta investigación clara. Pero un descuido de esa índole. Es que el descuido me llama la atención y me hace pensar, o sea, Poncho, tú eres un suboficial de experiencia, tienes un arma de fuego, ¿cómo tú lo vas a dejar al alcance de nadie? Y más en tu habitación donde está el niño jugando o lo que fuera. Los casos que se han visto de esto, Hopperman, sobre todo en los Estados Unidos, no son simples accidentes, son situaciones provocadas. No quiero, insisto, no quiero caer en el que sea el caso del oficial ni que sea el caso nuestro en República Dominicana, pero entiendo que el Ministerio Público debe abrir una investigación bien clara, porque si más bien es cierto que un niño en condiciones especiales puede tomar un arma y por accidente pegarse un tiro, porque no se puede decir de otra manera, también está el derecho y el cuidado del padre de saber que él tiene un arma de fuego en la casa. Sí, definitivamente. Bueno, Robinson, y por fin se va a juicio de fondo el caso de la OISOE. ¿Tú crees que eso llegue a algún término? Bueno, ya se ratificó la prisión de 3 de los imputados, se mantuvo a uno en libertad condicional mientras dure el proceso, pero lo importante es que vamos a ir a juicio de fondo, la justicia decidirá. Recuerda aquí los problemas con el asunto de que los juicios de fondo comiencen. Ahí tenemos el juicio a la espera el juicio de fondo del caso del profesor Mateo Aquino Febrillé. Sí, que aún está en nebulosa, tiene una nube de tormenta encima que no se aclara. Y lo del regidor, y lo del sicario, y eso, y reenvío, y nunca vamos a un juicio de fondo. Pero eso te digo que si tú entiendes que eso va a llegar a algún término, porque esperemos que sí. En República Dominicana la justicia está muy cuestionable y muy cuestionada, y realmente los casos que se han visto no dejan como ese sabor de que se está cumpliendo con ese error. Y sobre todo que tenemos un Ministerio Público que comienza el juicio de fondo, si es que lo comienza, dan 1, 2, 3 pasos y el caso se entra, no sé cómo y en qué magia lo hacen. Creo que ni el mago de Oz hace esa magia. El caso de una manera u otra queda estancado y no se mueve para ningún lado. Y también toma en cuenta el hecho de que si más bien mandan a juicio o declaran algunas medidas, cuando viene a ver cambian la medida y le ponen pena domiciliaria. O sea, este es el país de lo insólito. Luego nos vamos y se caen los casos por la mala instrumentación de los expedientes. Y cuidado, cuando viene el expediente también se pierde, señores. Bueno, Robinson, vamos a hablar de los padres de familia. ¿Hay padres de familia? Ay, están en conversación los dueños del país con el Ministerio Ayer hubo una reunión muy de interesante. Industria y Comercio, donde iniciaron un diálogo. Dice el señor Juan Uvieres que él lo que quiere es que se acabe la mafia del combustible. Ha sido coherente. Y que sí, porque él no ha dicho cómo, pero ha sido coherente. Exacto, porque a él le desmantelaron en una oportunidad una estación de combustible también que no estaba dentro de toda la ley. Sí. Industria y Comercio comenzó un operativo para desmantelar esos tanques el fin de semana pasado. Esa es otra cosa que vi un titular: Industria y Comercio comienza a desmantelar bombas de estaciones de combustibles ilegales. Señores, cuando yo vi la foto y vi estos tanques al lado de residencias. Al lado de residencias y en patios de residencias, vendiendo y abriendo una llave de esos tanques con un galón abajo esperando y con otros tanques más pequeños. Y eso, señores, lo conocía todo el mundo, Autoridades, sindicalistas sabían de la existencia, no de una, No. Porque si tú me dices, desmantelaron 25, 3, estaban escondidas, no. Pero es una cantidad que no se va ni siquiera por la cuarta parte
de desmantelamiento de esas estaciones de combustible. Tú sabes la lectura que se le puede dar a eso claramente, que sí eran los dueños del país, porque hacer medidas como esa de manera arbitraria y de cierto modo abierto, así, deja un mensaje claro de qué cancha tenían ellos para jugar y que realmente no se estaba tomando ninguna medida con eso. Pero te voy a poner un ejemplo, no eran los dueños del país. Oye, tú sales a la calle a conducir, tú te paras en el semáforo, pero el padre de familia se te mete por delante, no respeta la señal, dobla al revés, viene y vía contraria. Lo peor, aquí hay un sindicalista que dijo en un programa de televisión, yo tengo $2,000 millones para yo poner, qué sé yo, ensambladora y cosas. Y si ese señor tiene $2,000 millones para sus choferes y sus trabajos, ¿por qué no se alquila unos cuantos locales y hacen las terminales de sus vehículos? Y los ciudadanos no tenemos que sufrir que las terminales y las paradas de los vehículos de los padres de familia sea en nuestra puerta. Váyanse a la feria, y miren frente a la parte trasera de Pasaporte y frente al Palacio de Correos de la República Dominicana, para que le salgan las lágrimas a la gente. Un palacio tan hermoso como ese edificio. Y ahí los padres de familia tienen no una, tienen 2 carriles cogidos. Tienen el frente del Palacio de Correos con una estación de... Pero no te vayas con lejos, una parada Operman. Y otro de microbús. Ahí se bañan de medio cuerpo desnudo, señores. Ahí se cocina, ahí se vende comida, ahí se hace de se juega todo, dominó. Se juega dominó, se bebe la fría, frente al Palacio de Correos. Entonces, frente a la Angelita, en la avenida Abraham Lincoln, estos señores quisieron poner una terminal y ahí tienen su terminal. Las avenidas del país asaltadas, los sectores residenciales asaltados, porque son dueños del espacio público. Y como si usted tiene $2,000 millones para desarrollar el transporte y el negocio del transporte, no tiene la sensatez de cogernos pena al pueblo dominicano y alquilar 2 o 3 locales y poner sus terminales de sus taxis, de sus carros de concho y de sus microbuses. Como realmente debe ser. Mira, yo quiero ser un poquito más, en cierto modo, crítico con eso. Yo creo que la responsabilidad no ha sido de ellos. Y no quiero que caigan tampoco en un espectro de que sean víctimas, sino ha sido una responsabilidad de todos los gobiernos en hace más de 40 años que tenemos en República Dominicana con el tema del tránsito en manos de los sindicatos. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos días? Y te digo, porque esto se viene manejando hace más de 1 año y medio ya, el hecho del proyecto de ir cambiando paulatinamente el transporte público al transporte privado. Eso para que nadie se sorprenda y sobre todo las personas que nos ven hoy y entiendan que esto no es solamente el hecho de quitarle el subsidio, es que el transporte en República Dominicana se va a privatizar. Eso no lo va a detener ni Juan Ubiere, ¿cómo llama el otro? No, son varios, Figuereo, Martes. Ninguno de ellos va a detener esto, porque es una tendencia que está pasando, señores y señores, no solamente en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica. Usted tiene el caso de Chile, en Francia también recientemente, hace unos 2 años específicamente, hubo protesta de parte de la población porque el transporte se iba a privatizar también. En Puerto Rico, hace apenas unos meses, también el transporte, hubieron huelgas y protestas. Entró un proceso de que querían privatizar el transporte, e inclusive está en proceso de privatizarse y también está pasando lo mismo en muchos de los países de Latinoamérica. ¿Qué es lo que está pasando? Y por eso quería ser un poquito más crítico en esto. Cuando el transporte en países como el nuestro empieza a organizarse y se ve que ya hay un flujo de facturación sumamente atractivo para cualquier inversionista, ya no es simplemente un transporte, es una empresa y un caldo de cultivo para poder facturar y ya es por sí un ente para que el sector privado pueda entrar sus manos y así sea. Lo mismo ha pasado en República Dominicana y cito, esto viene manejándose más de 1 año y medio atrás, el plan de ir y comenzar a privatizar el transporte. Y no solamente se privatiza el transporte de los carritos y las guaguas, también se privatizan los metros y los tranvías. Y la carga, el transporte de carga. Exacto, porque lo que se quiere es que el sector transporte esté privatizado. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta situación? De meterse el transporte en un espectro de privatización va a estar sujeto al libre comercio, es decir, si fuerte demanda, exacto, pero dentro del marco de la ley. Siempre y cuando el gobierno tenga su rol ejecutor en esa parte, que es lo que no ha pasado con los sindicalistas hoy en día. Entonces, si tenemos el desorden que tenemos hoy, que ha sido un error grave de los sindicalistas, de echarse el pueblo en contra. Fíjate inclusive que las declaraciones de Juan Ubiere y de...
¿cómo se llama? De Antonio Marte, Pérez Figuereo. Son declaraciones muy sutiles, buscando ellos el apoyo de la población, pero ya no lo van a encontrar, porque como tú dices, tienen un espectro tan negativo ante la población que ya perdieron el respaldo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el CONEP y el sector privado? Se han apoderado de esa energía negativa que ellos le han metido a la población y lo están aprovechando y lo están explotando. Fíjate las declaraciones hoy del CONEP en el periódico El Día. Sí. Entonces ellos ya sí cuentan con el respaldo de la población para que el transporte se privatice, pero al mismo tiempo también tenemos que ver cuáles son las reglas de juego que se van a definir con el tema del transporte privatizado, porque no solamente República Dominicana, señor, una tendencia de toda Latinoamérica que el transporte sea privatizado. Bien. Así es. Bien, señores, y finalmente, a 8 días de las elecciones presidenciales del país más poderoso del mundo, una encuesta de hoy a media mañana. ¿Te asustó esa encuesta? Da a Donald Trump un punto por encima de Hillary Clinton, sobre Hillary Clinton. Por primera vez, ninguna de las encuestas hasta ahora conocidas habían dado ningún tipo de ventaja a Donald Trump. Mira, algo que no se ha dicho, Hopperman, de eso, y perdóname, es que tú sabes que en los Estados Unidos se vota por adelantado, porque es una nación muy organizada. Hay algunos estados que permiten la votación por adelantado. Hay tesis, y de acuerdo a las informaciones que se han sacado paulatinamente, que la diferencia entre uno y otro no es mucha. No, aparte de la encuesta que salió en el día de hoy, que Trump está por un punto, que yo no lo creo realmente. De hecho, las encuestas que se habían, que eran de todos conocidas, e inclusive uno de los encargados de la campaña de Donald Trump había admitido, la directora de campaña de Donald Trump había admitido que ciertamente la candidata Hillary Clinton le llevaba unos puntos. O sea, hasta esta encuesta conocida hoy, no se había presentado ninguna encuesta que diera a Donald Trump. El mar está un poquito picado con el tema de Desearle los comicios. A esa nación suerte, cabeza, pensamiento, y que no voten con el corazón, que voten con la realidad, porque el corazón muchas veces nos engaña. Las preferencias, los amores y las inclinaciones y las expectativas de beneficios individuales nos engañan. Vote, pueblo americano, por lo que ustedes consideran que es lo que necesitan para que le conduzcan. Amigos televidentes, vamos a una pausa y venimos con nuestros invitados. Bien, amigos televidentes, como les habíamos dicho anteriormente, Robinson, esta tarde nos acompaña el doctor Luis Eduardo Suazo, cirujano endovascular, y la señorita Angeli Medina. El doctor Suazo, que es una figura harto conocida en nuestro país, un científico, nos hace el honor de venir a conversar con nosotros, no solo de lo que son los procedimientos endovasculares, sino que también de lo que hoy día podemos decir, aunque comenzó hace muchos años, es una novedad, que es el Gamma Knife. El knife no es de cuchillo, es de bisturí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes al público televidente. Muchas gracias por permitirnos, por la invitación y por permitirnos estar este rato, compartir con cada uno de los amables televidentes que nos sintonizan en sus hogares. Bienvenido, doctor. Doctor, a usted hay que aprovecharlo en muchos aspectos, porque yo tuve una experiencia de vida muy positiva con usted y quiero aprovecharlo al máximo. Y yo, dentro de lo que son los procedimientos endovasculares, hay varios tipos de procedimientos endovasculares. Uno de los problemas que más frecuentemente, según tengo entendido, se presentan, y de los procedimientos que más comúnmente se hacen, me corrige, doctor, es el asunto de los procedimientos endovasculares para
el asunto de ateromas y de problemas de la aorta. Doctor, dígale al pueblo. Bueno, primeramente, muchas gracias nuevamente por la invitación. Como usted bien decía, uno tiene una subespecialidad endovascular. Me permito explicarle al público qué significa ese término. Endo es por dentro y vascular es vaso. Entonces, esta es una modalidad de tratamiento que surge a partir de los años 60 y 70 de una forma de reparar y corregir lesiones que estén en las arterias y las venas del cerebro. A través de la observación de un científico ruso, el cual, observando los niños jugando en la Plaza Roja de Moscú con unos balones, idea un sistema axial de balones, el cual se podía navegar a través de las arterias, pequeños balones para ocluir pequeñas lesiones. Hoy en día, obviamente eso fue en los inicios, el procedimiento es muy sencillo y consiste en una punción por la ingle. Ahí se toma la arteria femoral, se asciende en un procedimiento que es totalmente indoloro por la aorta y se canalizan o cateterizan cada una de las arterias que van al cerebro. De ese modo, uno puede reparar pequeñas lesiones de 1 milímetro, 2 milímetros y 3 milímetros dentro del cerebro sin necesidad de abrir el cráneo. Dentro del cerebro. Dentro del cerebro. Entonces, justamente el 29 de octubre, el sábado pasado, estuvimos conmemorando el Día Mundial de Lucha contra el Accidente Cerebrovascular. Entonces, la vía endovascular sirve precisamente para tratar esos dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Uno, cuando una arteria se tapa, se trombosa o hay una embolia, que es lo que la población denomina trombosis, que es el infarto cerebral, o cuando una arteria se rompe y sangra, que es lo que se denomina hemorragia cerebral o derrame. Doctor, el Gamma Knife es el uso, o sea, el rayo se utiliza realmente como un bisturí. O sea, no es cortante, no es una cirugía, es una terapia, es un procedimiento terapéutico. Es un procedimiento terapéutico, gracias por la pregunta. Eso fue desarrollado en Suecia por los doctores Lansford, estuvo el doctor Lindquist y una serie de científicos y el profesor Lexell, que eran unos científicos de esa época. La cabeza es una esfera. Entonces, el Gamma Knife trata de colocar esa esfera en un cubo. De esa manera se obtienen las tres coordenadas del espacio, los tres ejes cartesianos, el X, el transversal, el Y, antero-posterior, y el Z. De esa manera usted puede dibujar milimétricamente algún tipo de lesión que haya en el cerebro. A ese nivel de precisión. ¿Verdad? A ese nivel de precisión, con una capacidad de error submilimétrico de aproximadamente 1 milésima de milímetro. Tenemos un video de un procedimiento ahí. Entonces, eso permite que por medio de estudios, ya sea un paciente que se le hace una resonancia magnética o una tomografía o una angiografía, se permite, eso nos permite visualizar la lesión, planificarla antes del procedimiento, calcular exactamente a dónde va a ir la radiación, calcular la dosis de radiación que van a recibir las estructuras vecinas, que pueden ser estructuras nobles, como el aparato visual, el aparato de la olfacción, los diferentes nervios, para tratar de minimizarlo, y después eso planificado se lleva el paciente al procedimiento. Entonces, eso, como lo muestra el logo del Centro Gamma Knife, son múltiples rayos que aislados tienen poco efecto, pero en el puntito específico hacen la concentración de los rayos, libera una gran cantidad de energía, que es la que produce el efecto terapéutico definitivo sobre el paciente. Es importante decir que es radiocirugía, no es radioterapia. En la radioterapia usted da múltiples sesiones y la capacidad milimétrica y de
y de proteger las estructuras vecinas es mucho menor. En cambio, la radiocirugía habitualmente se da una sola vez. Es un procedimiento ambulatorio y el paciente ingresa a hacer su procedimiento por la mañana y alrededor del mediodía, 12, 1 de la tarde, el paciente está regresando a su casa. Es un procedimiento completamente ambulatorio que no requiere en la mayoría de los casos internación por parte del paciente. Doctor, en el caso del Gamma Knife, ¿cuáles son los principales factores por los cuales, o los principales casos de AC o accidente cerebrovascular que se presentan allá con ustedes? Mira, muy buena la pregunta. El Gamma Knife es utilizado para diferentes patologías. Hay patologías benignas y hay patologías malignas en las cuales se puede utilizar el Gamma Knife. El Gamma Knife, su principal indicación en el mundo son las metástasis cerebrales. Ahora que justo acabamos de pasar el tema del mes del cáncer de mama, las metástasis, ya sean una o múltiples, pueden ser tratadas no por radioterapia, sino radiocirugía, es decir, dirigir las radiaciones específicamente al punto donde se encuentre la diseminación del cáncer. De esa manera se consigue una mayor sobrevida del paciente y mejorar y conservar de mejor manera las funciones neurocognitivas del paciente, como atención, memoria, lenguaje, capacidad de cálculo, que muchas veces son deterioradas con la radioterapia. Otras indicaciones importantísimas del Gamma Knife son los meningiomas, que son lesiones. Meningiomas. Los meningiomas son tumores benignos que nacen de las envolturas del cerebro que se llaman meninges. Por eso se llaman meningiomas. Y que muchas veces el cirujano puede debe extirparlas incompletamente porque están adyacentes o rodeadas de estructuras muy nobles como nervios y arterias. Entonces, ese resto de la lesión es para evitar que vuelva a crecer. En lugar de darle una radiación generalizada al cráneo, se le da una radiación específica y con eso se consigue tratar la lesión. Las malformaciones arteriovenosas, que son comunicaciones anormales entre arterias y venas del cerebro, que muchas veces al paciente les dan hemorragias cerebrales, le dan convulsiones, le producen trastornos en el desarrollo neurocognitivo e intelectual del paciente, también pueden ser tratados. Afecciones relativamente benignas como las neuralgias del trigémino, que son esos dolores inmensos de la cara en forma brusca que se dan porque un nervio que se llama trigémino, porque tiene 3 ramas, es comprimido por una arteria. Muchas veces se puede desensibilizar al nervio a través de ese tipo de radiaciones. Son los pacientes que sienten como que la cara se le adormece. Sienten habitualmente un dolor de tipo lacinante, como si fuera un cuchillazo, como si fuera una sensación de electricidad, y es uno de los dolores más incapacitantes, tanto así que hay personas que ante esa situación de dolor piensan en el suicidio. Doctor, yo lo viví en carne propia. Mi madre lamentablemente falleció con un problema en el trigémino. Lamentablemente la tecnología no estaba así hace 14 años. Pero tengo el testimonio de una persona que fue atendida por usted con el mismo problema del trigémino y me dijo que llegaron al centro, le prepararon, metieron a quirófano, salieron y que él antes de entrar al quirófano no podía ni siquiera masticar, no masticaba nada y había que alimentarle con un líquido, con un tubito líquido, porque él no podía por el dolor articular, y que salió de ahí, y la gran sorpresa de la esposa, que es una gran amiga, fue que a minutos de haber salido de ahí apareció una norsa, extranjera por cierto, con una bandeja con unos sándwiches. Ella le ha dicho a la hermana que estaba con ella, bueno, nos traen algo en lo que esperamos que él se recupere, y dice, no, pero eso no es para ustedes, eso es para el paciente. Y ella me dice, Opperman, y el hombre comenzó a masticar un pedazo de sándwich inmediato. Y eso, doctor, como usted dice, lo viví en mi casa con mi madre. Ese es un dolor que mi madre amanecía boca abajo en el piso, buscando frío directo del suelo para calmarse el dolor. Y aquel medicamento famoso que se usaba para eso, no sé si se usa todavía. La carbamazepina, Tegretol. Ajá, eso es.
Doctor, en el caso del Gamma Knife, usted hablaba de procedimientos para tumores malignos y para afecciones benignas. En el caso de los tumores malignos, lógico está, usted explicó que lo que se busca es extender el periodo de vida del paciente. En el caso de las afecciones benignas, ¿cuáles son los riesgos de que este procedimiento afecte de manera negativa al paciente? Depende, mire, pero muy buena esa pregunta. Por eso existe en el Gamma Knife lo que nosotros llamamos la preplanificación. Ningún paciente en Gamma Knife, a Dios las gracias, las cosas no se improvisan y se operan los pacientes antes de que el paciente llegue a eso. ¿Por qué? Porque al paciente se le hacen una serie de estudios previos de imágenes al paciente, resonancia, tomografía, angiografía. Se va a lo que se llama una estación de trabajo, una workstation, como dicen los norteamericanos, donde hay lo que se llama un gamma plan que permite visualizar en las tres esferas del espacio, en los tres tipos de cortes que hace la tomografía y la resonancia, axial, coronal o sagital, la lesión. Uno interpreta y manda sin antes de llegar el paciente, hace una simulación de la cantidad de radiaciones que va a recibir esa lesión y se mide matemáticamente la cantidad de radiación que va a recibir el cráneo, los tejidos alrededor. Por lo tanto, los efectos adversos son prácticamente mínimos. A veces aparecen reacciones alérgicas e inflamatorias. De la misma manera que una persona puede hacer una reacción alérgica a un medicamento, pueden aparecer reacciones alérgicas inflamatorias a las radiaciones que se ven habitualmente después del año. Es tardíamente que se ven esos efectos y que habitualmente son manejadas en forma conservadora con esteroides, con vitamina E y con un medicamento que se llama pentoxifilina. Y con eso, en la gran mayoría de los casos, se consigue controlar ese tipo de afecciones. O sea, estas inflamaciones aparecen un año después del procedimiento. No siempre, 1 de cada 7 o cada 8 pacientes puede hacer ese tipo de circunstancias por una causa lógica. Las radiaciones están haciendo un efecto. Todo efecto, a toda acción que haya, viene un proceso inflamatorio. Ante ese proceso inflamatorio, algunos pacientes, de la misma forma que cuando alguien cicatriza en forma lineal, otros cicatrizan con un queloide en forma exagerada, hay procesos inflamatorios que son mayores en un paciente que otro. Y esos procesos inflamatorios muchas veces uno tiene que entonces controlarlos de la manera en que le he comentado. De parte mía, una orientación y un consejo. Van a hacer 2 preguntas en una para que usted nos oriente a nuestros amigos televidentes. Primero, ¿qué son los mini AC o los mini derrames cerebral? ¿Cómo un paciente, una persona puede darse cuenta que tiene un mini AC para evitar por consiguiente un accidente cerebrovascular? Y segundo, ¿por qué en República Dominicana se están viendo tantos casos de personas jóvenes, e inclusive ya, ¿verdad?, con este tipo de accidente cerebrovascular? Okay. El accidente cerebrovascular hasta hace unas décadas, los 80, los 90, era la tercera causa de muerte en el mundo. La tercera causa de muerte en el mundo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más de 1,5 millones de personas fallecen todos los años a consecuencia de un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Por la gravedad, por la magnitud del evento. Ahora, los norteamericanos y los europeos, a través de campañas de prevención y de fácil reconocimiento hacia los pacientes, instruyeron a los pacientes y al pueblo en general de cómo llegar rápido al médico. Sí. Porque las primeras 3 horas y media, 4 horas y media, 6 horas en que se presente un ACV son vitales para salvar ese tejido cerebral. El tiempo es cerebro en esos momentos. Entonces, una de las campañas más contagiosas fue la campaña que se hizo en Estados Unidos, que se llama FAST, F-A-S-T. F de face, cara, S de speech, lenguaje, T, A de brazo, arm, y T de tiempo. Cualquier sensación de adormecimiento en la cara o asimetría en la cara, cualquier sensación de adormecimiento, pérdida de fuerza en el brazo,
cualquier dificultad para hablar o para entender las palabras, urgentemente vaya al centro médico más adecuado, más próximo para tratar. Pérdida de visión también, doctor. Pérdida de visión transitoria es otro también, que es muy importante. Doctor, dele para atrás ese punto, porque ahí es donde viene la parte de la orientación suya a nuestros amigos televidentes. ¿Cómo detectar que uno puede ser? O una persona que esté al lado. Acordarse de la sigla FAST, F-A-S-T. F de face, cara. Si siente un adormecimiento en la cara. Adormecimiento o se le desvía alguna simetría, se le desvía la boca, tiene una dificultad para abrir un ojo, rápidamente al médico. A de arm, de brazo, alguna pérdida de fuerza en los brazos. Usted va a agarrar algo, se le cae de las manos, una sensación de adormecimiento brusca diferente que nunca había sentido. Dificultad para entender o volverse repetitivo o para expresar las palabras. Urgentemente a la emergencia, porque los mecanismos que se utilizan para salvar esa arteria que probablemente se esté trombosando, hay un periodo mágico que va de 4 horas y media a 6 horas, que en ese tiempo las diferencias entre que el paciente pueda salir intacto del hospital sin ningún tipo de secuela y un paciente secuelado de por vida son evidentes en todas partes del mundo. Wow. Doctor, en las imágenes estuvimos viendo que el paciente, a ser sometido a un procedimiento de terapia con el Gamma Knife, no se le aplica de manera directa con un aparatito el médico, sino que vi que introducido como en una especie de scan, y es desde otro lugar donde los médicos y los técnicos trabajan. Explíqueme cómo es el procedimiento. Ok, lo que usted ve donde estábamos ubicados todos nosotros es la estación de trabajo donde se planifica y se decide la cantidad de radiación, la dosis, el disparo de cada uno de esos rayos, porque eso se puede cambiar y se puede regular, y después el paciente entra en ese búnker, que es una especie de cámara, Aquí está la cámara. Esa es la cámara. Pero veo que tiene un aparato puesto en el maxilar, en los maxilares. No, eso es precisamente lo que le hablaba, el marco de estereotaxia, el cual permite transformar la cabeza, que es una esfera, en un cubo. Si usted se da cuenta, tiene una serie de mediciones y de números, los cuales permiten medir las diferentes ejes cartesianos, el punto donde se va para a irradiar. Darle mayor precisión. Es correcto. Es correcto. Entonces, el paciente entra en ese búnker, ahí es donde están las semillas radioactivas de cobalto, donde se le da la radiación, y por cada uno de esos colimadores pasa un determinado haz de rayos que se puede regular. Hay 4 colimadores de diferentes diámetros para calibrar no solamente la intensidad, sino el tamaño de cada uno de esos rayos para que vaya al punto adecuado y correcto. Doctor, según el caso, ¿cuál es el tiempo máximo de aplicación del procedimiento que puede soportar o que se debe aplicar a un paciente? El tiempo, habitualmente, mire, en general, es una muy buena pregunta. En general se da en una sola sesión, y de acuerdo a la cantidad de radiación que haya que darle a ese tejido, de acuerdo a la histología y a las áreas circundantes, es que se va a definir el tiempo que se calcula automáticamente, la estación de trabajo lo calcula automáticamente. Ahora, hay en algunas ocasiones en las cuales, por cercanía a estructuras y a lesiones importantes como nervios que de la visión, de la audición, que uno entonces la cantidad de radiaciones la debe dividir en 2 o 3 sesiones. Es decir, si en lugar de dar una dosis de 18 en un solo día, yo lo que hago es que la fracciono en 3 de 6, y de esa manera se hace un tratamiento fraccionado. ¿Pero en el mismo día o en días? En días sucesivos. En días sucesivos. Se hace habitualmente en días sucesivos, de tal forma que eso permita que no le llegue mucha radiación a las estructuras que ya hemos visto y que tenemos que proteger, y el tejido se pueda recuperar. Señor, licenciada Medina, usted como gerente del Gamma Knife,
Porque veo unos aparatos ahí que parecen como de la NASA, ¿verdad, Hopperman? Como que, ¿son asequibles estos servicios a toda la población, los servicios que ustedes ofrecen allá? Bueno, muchísimas gracias por invitarnos y llevar este mensaje a toda la población dominicana, que sepan que en el país hay un Gamma Knife, de los pocos en Centroamérica y el Caribe. En Latinoamérica hay pocos centros Gamma Knife y el país cuenta ya con uno a toda la población. Es muy asequible el tratamiento, inclusive tenemos acuerdo con SENASA, tanto para el régimen subsidiado como contributivo. O sea que esto no es un procedimiento para ricos ni para una población que no puede tener acceso. Sí, porque veo que a pesar de que los equipos son muy modernos y da confianza, pero también veo personas de escasos recursos que ustedes lo asisten. Es un procedimiento muy costoso a nivel de tecnología. Sin embargo, es más económico que una cirugía convencional, porque aquí evitamos un quirófano, una anestesia general, días de hospitalización. La enema, el purgante, la rasuración, lo que sea. No hay antibióticos. No hay antibióticos. No hay, o sea, el Gamma Knife es una sola sesión, como bien explicaba el doctor. El paciente llega a 7:30 de la mañana, al mediodía ya está camino a su casa, a veces dependiendo. Hay casos que son más largos, otros más cortos. Pero realmente es un procedimiento ambulatorio y toda la población dominicana tiene acceso. Tenemos algunas dificultades con algunos seguros. Ustedes saben que nuestro sistema de seguridad social lamentablemente todavía está en avances y ahora mismo están en revisión para aumentar una serie de tecnologías, como es el caso del Gamma Knife, pero nosotros no dejamos ningún paciente sin su tratamiento. Y en la parte para contactarlo a ustedes, principalmente tú sabes que estamos en televisión, la dirección y el teléfono, en caso de que una persona tenga algún familiar que requiera algún tratamiento. Sí, el Centro Gamma Knife Dominicano está ubicado en Sedimat. Tenemos ya 5 años operando. ¿5 años? 5 años operando y ya la semana pasada recientemente hicimos el caso número 500. O sea, ya más de 500 dominicanos han tenido acceso a esta tecnología exitosamente. Gracias al equipo que tenemos, aparte del doctor, hay 4 neurocirujanos más y un físico médico que calcula junto a cada neurocirujano la dosis del tratamiento. Pueden ubicarnos en Sedimat, tenemos una página web www.gamma con 2M knife como cuchillo en inglés dominicano.com y también tenemos en las redes sociales en Facebook y en Instagram. Excelente. Bien, amigos, como hemos visto, yo no sabía, doctor, de la existencia del Gamma Knife. En República Dominicana sí había oído mencionar y conozco que los orígenes vienen desde el 49. Se está usando la radiocirugía. La radiocirugía. Y realmente he quedado positivamente. Me queda una inquietud, Hopperman. Sí. Porque tú sabes, yo estoy en la edad donde tengo que cuidarme y sobre todo nuestros amigos. Todo. Ya si tú pasaste la prueba, podemos decir que tú pasaste la prueba. Doctor, ¿por qué hay tanto accidente cerebrovascular en República Dominicana? Mire, yo creo que siempre han sido los mismos o muy parecidos. Tenemos cambios en los hábitos de vida. Primero, tenemos mejores métodos diagnósticos hoy en día. Hoy en día hay más accesibilidad a tomografía, a resonancia, hay más centros de salud. Obviamente eso ha incrementado la capacidad diagnóstica de los médicos dominicanos. Segundo, obviamente cambios en el régimen de vida, en la alimentación. ¿Influye eso? En el sedentarismo, por supuesto que sí. Los seres humanos somos Chicharrón, seres violentos, ha habido alcohol, cigarrillo, el tipo de dieta propia del Caribe, que curiosamente en un país tropical no comemos frutas ni verduras, sino que nos vamos por las grasas polisaturadas. Sí. Entonces, todo ese tipo unido a un sedentarismo. Y dolorosamente... O sea, la falta de ejercicio y actividades físicas. Es correcto. Y dolorosamente, aunque no se diga mucho, usted sabe que el consumo de sustancias prohibidas ha aumentado en nuestro país en los últimos 20 años. Y muchas de esas sustancias prohibidas producen daño vascular que provoca hemorragia y trombosis en individuos jóvenes. Bien, amigos televidentes, vamos a una pequeña pausa con el doctor Suazo y la señorita Angeli Medina y retornamos de inmediato con un tema que lamentablemente el tiempo nos lleva medido, pero que quisiéramos poder explicarlo y llevarlo a ustedes en su máxima expresión. Retornamos.
Bien, continuamos con el doctor Suazo y la señorita Medina. Doctor, hay una pregunta obligada que si no la hago, la jefa de mi casa me ahorca. En niños, ¿desde qué edad se pueden presentar casos en niños y desde qué edad se pudiera aplicar los procedimientos con Gamma Knife? Prácticamente les puedo decir que desde el nacimiento. Dolorosamente hay niños que nacen con algún tipo de lesiones vasculares y que muchas veces por su condición física, esas lesiones vasculares les roban mucho flujo demandan mucho flujo por parte del cerebro y pueden causarle insuficiencia cardíaca. Y en algunas veces nosotros tenemos que combinar los procedimientos endovasculares de los que habíamos hablado inicialmente con el Gamma Knife. Y en algunas ocasiones tenemos que, para bajarle inicialmente el flujo a esos pacientes, tenemos que entrar por la vena, en lugar de la ingle, por la arteria y las venas umbilicales para llegar al cerebro con poco contraste, sellar parcialmente esa lesión para que el niño pueda crecer, su corazón pueda aguantar esa demanda de flujo y tan pronto entonces las condiciones lo permitan, pueda tratarse mediante radiocirugía por Gamma Knife, que es uno de los métodos de tratamiento que más alto índices tiene de curación de las malformaciones arteriovenosas a nivel mundial. Estamos hablando que tiene un índice de curación de ese tipo de lesiones entre un 95 y un 97%. Muy prometedor. No es prometedor, es real. Porque ya ha pasado la experiencia del tiempo. Para los procedimientos con Gamma Knife. Sí, con Gamma Knife. Sí hay que utilizar dispositivos especiales, obviamente si son muy bebitos, tener que anestesiarlos, pero habitualmente se pueden usar hasta en niños bien pequeñitos, si la condición general lo permite. Doctor, hay una leyenda urbana que se cita que los accidentes cerebrovasculares son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. ¿Es eso cierto? Depende de la edad. Nuevamente viene a establecerse el rango de la edad. A partir de los 60 años, en los 80 años, que son más frecuentes los accidentes cerebrovasculares trombóticos o isquémicos, los hombres, por el tipo de vida que hemos llevado durante todos los años y porque el hombre tiene la tendencia a cuidarse menos que la mujer y por lo tanto a ser menos disciplinado con su medicina de la presión, del colesterol, con su dieta, con su ejercicio, tienen más tendencia a tener accidentes cerebrovasculares isquémicos. En cambio, las damas en los rangos de los 30 a los 50 años tienen, por un tema hormonal, sobre todo por el tema de los estrógenos, tienen las arterias a debilitarse más fácilmente, a formar más frecuentemente las lesiones que se denominan aneurismas y tienden a sangrar mucho más que en los hombres. Entonces la incidencia de aneurismas en las mujeres en edad de 30 a 50 años de edad fértil es aproximadamente, de mis pacientes en esa edad, de 4 o 5 mujeres, un solo caballero. Doctor, esta pregunta es obligada. Índice de mortalidad como resultado del procedimiento con Gamma Knife. Depende de la patología. ¿Depende? De la patología. Habitualmente en las metástasis cerebrales, como hablábamos inicialmente, el índice de mortalidad no está dado por las lesiones tratantes, sino por la capacidad de controlar la lesión primaria de la lesión. Es decir, el cáncer primario que ha mandado las metástasis. Eso es habitualmente en lo que nosotros hemos visto, lo que manda y lo que muestra la literatura, el índice de mortalidad. Malformaciones arteriovenosas, estamos hablando de un índice de mortalidad de un 2 a un 3% en 10 años, que si usted deja la enfermedad evolucionar a su evolución natural, que sería no hacerle ningún tratamiento, la misma enfermedad tiene una mortalidad a los 10 años de un 50%. Entonces,
sobrepesando entre un 2, un 3 y un 50%, se ven claramente las indicaciones benéficas del tratamiento. Bien, finalmente, Angeli Medina, por favor, refréscanos de nuevo. Entonces, ¿tenemos acceso a este procedimiento las personas que no tenemos de bajos recursos? O sea, no te incluyas ahí. Gracias. El tratamiento con Gamma Knife, el Centro Gamma Knife Dominicano tiene una labor social muy grande. Es decir, nosotros todos los pacientes que llegan al centro ya con la indicación del Gamma Knife, nosotros en buen dominicano le buscamos la vuelta. Si tiene un seguro, tratamos de que la cobertura sea por su seguro. Si no tiene seguro, hay instituciones gubernamentales o fundaciones que la persona buscan ayuda. Pero nosotros tratamos de hacer que todos los pacientes que recibimos reciban su tratamiento con Gamma Knife. Nadie se queda sin tratamiento si llega a manos del centro y del equipo médico. Excelente, eso es bueno saberlo. Sí. Recordarle que están ubicados en Sedimat. Estamos ubicados en Sedimat, el Centro Gamma Knife Dominicano. El teléfono es el 809-732-1771 y también los teléfonos de Sedimat que pueden encontrar también en internet o en la página amarilla, cualquier directorio de salud. Excelente. Bien, doctor Suazo, se nos fue este tiempo como volando. ¿Y cómo la cosa? Bueno. Debo decirle, doctor, que consulta participativa está abierta a cualquier tipo de información que ustedes crean que deben hacer llegar a nuestros televidentes y al pueblo dominicano. Muchísimas gracias por compartir este programa con nosotros, doctor. Gracias. Gracias Angeli, gracias y las puertas están abiertas. A ustedes, amigos televidentes, gracias por estar una vez más en su programa Consulta Participativa, recordándole que el viernes a las 3 de la tarde este programa va a ser repetido. Gracias.